Bueno, vamos a empezar el último tema de bioestadística, que en realidad es el tema que muchos de ustedes casi que es lo único o muy poco de lo que van a usar. A lo mejor análisis de varianza lo usan más los que se dedican a investigación, pero el que se dedica a lo mejor a hacer análisis clínicos o algo, o regresión, en algún momento les va a tocar ajustar alguna recta a datos experimentales. Entonces es un tema bastante importante, y ahora vamos a ver, se van a dar cuenta por qué a partir de análisis de varianza empezamos a llamar a la variable aleatoria I, porque fíjense, ahora vamos a hablar más, pero la base de datos es esta. Tenemos una concentración de una sustancia, que es en este caso la amoxicilina, y una lectura en el aparato que es la real variable aleatoria. Esto era una curva de calibración de un espectrofotómetro infrarrojo. Se habían fijado valores de concentración de amoxicilina, que es la que llamamos X, la concentración de amoxicilina, y la lectura en el aparato era la variable aleatoria. Pues nosotros preparábamos una concentración sabiendo qué concentración preparábamos, y después la lectura era realmente aleatoria. Esto van a ver que esto se llama modelo como de primera especie, es cuando la variable X la fija el experimentador y la aleatoria es la Y. Siempre va a tener dos o más variables. Y la modelo que llamas de segunda especie es cuando las dos variables son aleatorias. Eso lo vamos a ver al final. Y ahí, más que regresión, vamos a usar el concepto de correlación entre dos variables. Por ahora esto es lo más sencillo. Esto es como uno lo más o menos está acostumbrado a ver una tabla de datos, donde acá tenemos las concentraciones, y para cada concentración tenemos tres réplicas. O sea, preparamos tres tubitos de cuatro, no me acuerdo en qué eran las unidades. Bueno, no me acuerdo en qué eran las unidades, si eran mini unidades por mililitro, no me acuerdo. De concentración 4, y en esos tres tubitos los leímos en el aparato y obtuvimos tres lecturas. Entonces la lectura, que es la I sub IJ, es la lectura en el aparato de la J-ésima muestra de concentración XY. Ya la definición de la variable les debería ser acordar a lo que vimos en ANOVA, porque en ANOVA, ¿qué era? Variable de respuesta del J-ésimo individuo que había recibido el tratamiento I o pertenecía al grupo I. Ahora nuestro I tiene una X porque es una variable aleatoria, pero si ustedes, perdón, que es una variable aleatoria, no, que es una variable, que es numérica. Si ustedes piensan en esta tabla de datos, no es muy distinta de la que habíamos visto con control, queja, deterioro, solo que ahora, en vez de ser nombres de tratamientos o de grupos, son valores de una variable que en este caso fue fijada por el experimentador. Y lo que vamos a ver es, no solo si hay diferencias entre los distintos niveles, es si esas diferencias crecen linealmente o decrecen linealmente. Esa es la novedad de la regresión. El modelo, cada I sub IJ, en ANOVA se acuerdan que era mu sub I más un error. Bueno, ahora esa mu sub I se la discrimina como alfa más beta XY, porque lo que vamos a ver después es que esas mu sub I que usábamos, que planteábamos en el ANOVA como mu sub I, esas mu sub I están sobre una recta. Después hay un gráfico que les va a aclarar mucho esto. Y como siempre los errores tienen esperanza cero. Fíjense que por ahora, y después lo vamos a hacer hincapié en esto, no le ponemos distribución, solo decimos que la esperanza es cero. Esto técnicamente es el modelo lineal. Y esto es el modelo lineal, lo resolvemos, con lo cual, ok, acá es lo que les decía recién, si ustedes calculan la esperanza I sub IJ, esto es constante, esto también es una constante porque la X la fijamos, o sea que esto es la constante más cero la esperanza del error, o sea que la esperanza de los I sub IJ es mu sub I, y es igual a alfa más beta X, y esto nos dice que quien realmente está sobre la recta son las medias poblacionales. ¿Para quién? Para cada nivel de X. Yo acá no tengo mu sub I, tengo réplicas para concentración 4, pero si yo hiciera infinitos tubos de concentración 4 y leyera las infinitas lecturas, el promedio de esas infinitas observaciones sería mu sub 1, y así sucesivamente. Como siempre, uno empieza con un diagrama de dispersión, para ver también si es razonable suponer que los datos siguen si los datos siguen una relación lineal. Y uno, si se fija esto, ve que es bastante lineal, ¿no? Que a medida que la concentración aumenta, la lectura en el aparato también va aumentando, uno se puede imaginar una recta superponiendo estos datos, y es una recta dependiente positiva.
bastante lineales. O sea, ¿qué no sería lineal? Si esto después decreciera en forma parabólica o si aumentara en forma exponencial, pero uno se puede imaginar razonablemente acá una recta. Entonces uno quiere ajustar la mejor recta a esta nube de puntos. Yo quiero ver cuál es la mejor recta, qué criterio sigo para encontrar una recta que ajuste bien a los datos. Entonces la recta que se usa en la generalidad, después hay métodos que se llaman robustos, no importa, pero lo que se usa generalmente es encontrar la recta que está a la menor distancia de todos los puntos, a la menor distancia. ¿Distancia cómo? Distancia en el sentido vertical. Entonces uno tiene que medir las distancias en la dirección del eje donde está la variable aleatoria y. Entonces, vamos a ver un grafiquito donde vamos a ver cómo se miden las distancias. Acuérdense que si yo digo cerca, es porque tengo una distancia pequeña, ¿no? Entonces, tengan el mismo gráfico. Ahora identificamos. Los puntos azules son los observados, son estos 15 puntos del diagrama de dispersión de la base de datos. Fíjense que la base de datos tiene dos columnas, una es la variable numérica X y otra es la variable numérica Y. Los puntos azules son los observados, por eso se los llama I sub IJ. Y la distancia hacia la recta, para que yo después mida las distancias, esta recta por ahora la vamos a llamar A más B por XY. A es la ordenada al origen, B es la pendiente, porque la pendiente, acuérdense que es el coeficiente que multiplica la X. Entonces, por ahora lo llamo A y B porque todavía no sé quiénes son A y B, después vamos a encontrarlos. Así que por ahora A y B lo vamos a pensar como variables. En el momento que los encontremos le vamos a dar un valor, los vamos a calcular. Entonces fíjense, si el punto sobre la recta A más B por X y es esta ordenada será igual a más B por X sub Y, donde X sub Y es, por ejemplo, este. Y la distancia, esta distancia va a ser desde la ordenada I sub IJ hasta la ordenada A más B por XY. Esta es la distancia. Vamos a tener distancias por arriba, que van a ser restas o diferencias positivas, y vamos a tener distancias de puntos que estén por abajo y van a ser distancias negativas. Entonces, ¿qué pasaría? A ver, ¿pero qué serían A y B? Está bien, Noelia, pregunta Noelia, ¿qué serían A y B? ¿Serían alfa y beta? Bueno, alfa y beta son parámetros hipotéticos. Acuérdense que siempre sobre los modelos ponemos parámetros, que son hipotéticos. No los conocemos, es más, te aviso que jamás en la vida los vas a conocer, porque no tenés toda la infinita población de puntos. Es un ente teórico. Es cómo sería el alfa en una recta ideal donde todas las mu sub i estuvieran sobre la recta, cosa que es imposible. Por eso después con esta recta vamos a estimar estos valores de mu sub i o para cualquier x, ¿no? El modelo es este, y me dice que las mu están sobre la recta. Yo entonces, ¿qué voy a tener que encontrar con el procedimiento? Voy a tener que encontrar estimadores de alfa y estimadores de beta. Todavía no los llamo alfa sombrero y beta sombrero porque todavía no encontré los estimadores ideales. Por ahora los llamo A y B. Cuando encuentre el A y B que hacen que esta recta sea lo más cercana posible a los puntos, ahí les voy a dar el nombre alfa sombrero y beta sombrero. Muy buena pregunta. Por ahora pensémoslo como variables. Entonces, bien. Claro, A y B serían, claro, estimaciones. Por ahora estimaciones, digamos, variables que todavía no les encontré el valor para que sea la mejor estimación. Entonces, ¿yo qué quiero? Si la recta tiene que pasar lo más cerca posible de todos los puntos, la sumatoria de todas estas distancias tendría que ser la mínima posible. Pero les pregunto una cosa, ¿qué pasa si yo hago una sumatoria de todas estas distancias de todos los puntos a la recta? Estas que están por arriba, estas que están por abajo. ¿Qué me daría la suma de esas distancias? Pregunta que siempre les hago, a ver si alguno... ¿Daría 0 o tendría 0? Muy bien, Germán, daría 0, porque se compensarían las distancias positivas con las negativas. Entonces, ¿qué hacemos para que no dé 0? ¿Valor absoluto? Bueno, valor absoluto es una posibilidad, pero cuando vimos varianza y todo eso, ¿qué dijimos? L igual al cuadrado, bien. Noelia, estás encendida hoy, te felicito, perfecto. 0, L igual al cuadrado. Entonces, L igual al cuadrado, que es más fácil que tomar valor absoluto sirve también, pero elevar al cuadrado me viene mejor para operar que un módulo. Entonces, esas distancias de los I sub IJ al valor A más B por XY
primero las elevo al cuadrado y después las sumo en I en J, o sea, para todos los puntos del diagrama de dispersión, y le busco el mínimo. Entonces les pregunto, a ver, mis dos variables, y los XY y los Y sub IJ ya están tomados, son las coordenadas de los 15 puntos del diagrama de dispersión. ¿Quiénes son mis variables ahora para encontrar el mínimo? A y B. ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar un mínimo de esta función que depende de A y de B? Otra pregunta clave. ¿Qué hacen para encontrar el mínimo? ¿Qué hacían para encontrar el mínimo de una parábola? ¿De dónde salía? Tenía una fórmula, ¿no? El vértice era menos b sobre 2a, por ejemplo. Pero ¿de dónde salía esa fórmula? ¿Qué se hacía para encontrar el mínimo de cualquier función? Mínimos locales, ¿se acuerdan? ¿Ya se olvidaron? ¿Cuántas hicieron matemática? Para encontrar... Derivadas. Muy bien. ¿Karina? No, que cuando se hace cero la derivada, pero... Exactamente, muy bien chicos. Cuando se hace cero la derivada primera. Pues cuando se hace cero la derivada primera tenían una parábola así, donde la derivada primera, que era la pendiente de la recta tangente a la curva, tenía pendiente cero, o un máximo también tenía pendiente cero, la recta tangente. Entonces derivan igual a cero. Después habría que verificar que, para que sea un mínimo, que la derivada segunda sea positiva, porque tenía concavidad positiva. Bueno, ustedes no lo van a hacer. Es fácil hacer las derivadas, porque solo son restas, productos, potencias, pero bueno, ya les vamos a nosotros la fórmula que da después de igualar a cero la derivada y de despejar el valor de A y de B. Entonces, A y B que hacen mínima esa suma, se deriva en función de A y de B, se igualan a cero las derivadas, dan los estimadores que se llaman de mínimos cuadrados, porque es el mínimo de estas sumas de cuadrados. Entonces, estos alfa sombrero y beta sombrero estiman a alfa y beta del modelo, y se calculan así. Primero calculan beta sombrero, como algo que llamamos SXY dividido algo que llamamos SXX. Fíjense, empecemos por el denominador que les va a resultar más conocido. Sumamos cada XY menos X barra, ¿no?, de todas las concentraciones, cada XY menos X barra y lo elevamos al cuadrado. Multiplicamos por n sub i porque cada x lo teníamos repetido 3 veces. Entonces, esa diferencia la multiplicamos por 3, porque hacemos tantas diferencias como puntos tenemos. ¿A qué les hace acordar esto? XY menos X barra al cuadrado multiplicado por n sumado. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando calculamos el S cuadrado? Este era el numerador del S cuadrado, calculado para datos agrupados. O sea que esto era una suma de cuadrados. Después lo dividíamos por n-1 para calcular los grados de libertad. Pero era la suma de cuadrados. Y esta suma de cuadrados la llamamos S sub XX. Miren el numerador. Ustedes se acuerdan que cuando hacían la pendiente de una recta, que hacían delta i sobre delta x. Bueno, esto es como un delta i, porque es tomar los productos de los desvíos de x menos su media por y menos su media. Ahora podemos hacer un dibujito que les va a resultar interesante. Hacemos como una combinación de incrementos de y con x. Esto se lo llamamos SXY, pues no es ni SXX ni es SII, porque mezclamos acá las dos variables. Entonces les pregunto, hay rectas de pendiente positiva y hay rectas de pendiente negativa. ¿Quién de los dos numerador o denominador le va a dar el signo a la pendiente? El numerador. ¿Cómo? El numerador. Muy bien, Germán, el numerador. Porque el denominador es una suma de cuadrados, da siempre positiva. Si da negativa, lo que va a ser negativo es el SXY. Bueno, ¿qué es la beta sombrero? Es la pendiente de la recta. Indica cuánto se espera que varíe y por cada unidad de aumento en la X. En nuestro ejemplo de hoy va a ser cuánto varía la lectura en el aparato cuando la X aumenta una concentración de 1, un incremento de 1 en la concentración. Y como dijimos recién, como dijo Germán, el SXY no es una suma de cuadrados, por lo tanto es el que le da el signo a la pendiente. Así que si en algún caso hacen un cálculo y les da un SX negativo, asústense, pero si da un SXY negativo, no, porque justamente ese va a ser negativo cuando la pendiente sea negativa. ¿Cómo se calcula, una vez que calculamos el beta sombrero, cómo se calcula el alfa sombrero? Bueno, se hace la media de todos los valores de i, ¿se acuerdan el i barra punto punto? Menos beta sombrero, la pendiente de la recta,
por X barra, la pendiente ya calculada por el X barra. Así se calcula fácil la ordenada al origen. Por supuesto que es la ordenada al origen porque en el modelo, bueno, todavía no tenemos... Esperen, les voy a armar la recta. Tendría que habérselas escrito acá. Una vez, esperen, una vez que calculamos el alfa sombrero y el beta sombrero, la recta la vamos a armar así. Como I sub I, el valor de I estimado va a ser igual a alfa sombrero, el estimador de alfa, más beta sombrero, el estimador de beta, multiplicado por X sub I. Entonces fíjense que cuando X es 0, el valor de I es igual al valor de alfa sombrero. O sea que alfa sombrero es el valor esperado de I cuando X vale 0. O bien es la intersección de la recta con el eje de las ordenadas. La cuestión, después vamos a ver, ese coeficiente podría no tener sentido físico, sentido fisiológico, lo que estén usando, pero van a ver, vamos a ver en el ejemplo que no conviene decir, vale 0, le doy el valor 0. No necesariamente. Después se los voy a mostrar en un grafiquito. Por ejemplo, un ejemplo que solemos dar es, si uno está midiendo, por ejemplo, el peso al nacer de un niño, por ejemplo, en función de la edad de la madre. ¿No? Ese ejemplo lo hemos dado alguna vez, el peso al nacer de un bebé. Si queremos ver si depende linealmente en función de la edad de la madre, por supuesto que cuando la edad de la madre es 0, el peso al nacer del niño es alfa sombrero, pero no tiene ningún sentido físico. Ahí hay muchos casos donde el alfa sombrero no tiene sentido biológico, pero uno no lo elimina del modelo. Bueno, quiero mostrarles una cosa acá, esperen un cachito. Voy a borrar la ecuación, después la vamos a usar. Una pregunta. Sí, corazón, decime. O sea, con la ecuación que hablaste recién, pero Sí. vos le pusiste el subíndice I nomás. Eso es para estimar la ecuación general. Ahora, si yo quiero calcular un valor específico, le agrego el subíndice J. Bueno, en realidad, mira. Una notación nomás. Está bien, no, está perfecto la pregunta. ¿Por qué le puse solamente el subíndice I? Porque yo para cada X voy a tener un I sombrero. Un I que valga para X igual a XY. El I sub IJ es porque dentro de cada XY tengo varios valores de X. Por eso le pongo el subíndice J porque es una... Espera que me parece que el puntito se ve menos que la... Acá. Pero para cada X voy a tener un único I sub I sombrero, porque voy a tener un valor estimado cuando X toma el valor XY. Por eso no voy a tener un I sub IJ sombrero, porque los I sub IJ son los observados. Acá J igual a 1, J igual a 2 y J igual a 3 para X sub 1. Pero cuando yo encuentre la recta, voy a tener para estos tres resumidos en un único valor I sub I sombrero, que va a ser el estimado de I cuando X tome el valor XY. ¿Se entiende? Por eso ahí solamente va el subíndice I. Está bien, es muy buena pregunta, ¿eh? No, que sí se entendió. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿por qué hice este gráfico? Tengo un cachito. Para explicar esto, para explicar ese XY. Miren lo siguiente, cuando yo calculo ese XY, tengo la suma de cada X menos X barra multiplicado por cada Y menos su media, que Y barra. Entonces yo acá abajo les puse, en medidas de resumen de la base de datos que les subí al campus, ustedes la tienen, después la vamos a usar, una medida de resumen de la variable Y, la lectura, y de la variable X, concentración de amoxicilina. Fíjense que ambos son 15 puntos. La media de Y es 12,07 y la media de X es 8. ¿Sí? Si ustedes hacen el promedio de esos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Acá hicimos, subí una perpendicular, una línea de corte en X igual a 8. Y acá puse una línea de corte en Y igual a su media 12,07. Entonces, esta es X barra y esta es Y barra. ¿Por qué paso? Es como trasladar el origen de las coordenadas acá. ¿Por qué hago esto? Porque por cada punto lo que voy a hacer es la distancia de X a la media y la distancia de Y a la media. Entonces, agarremos, por ejemplo, este puntito. Este punto, le voy a cambiar el color, le voy a poner un rojo. Este punto, si yo hago, el X de este punto sería
prolongándolo acá abajo, sería 10 por ejemplo, ¿no? Si yo hago x menos la media, esta distancia es positiva, porque x está a la derecha de la media. Si hago y menos la media, esta distancia es positiva. Entonces, x menos x barra es positivo, y menos y barra es positivo, acá, ¿no? Entonces hago más por más. Todos los puntos que estén en este primer cuadrante generado por este origen, van a tener x menos x barra positivo y menos y barra positivo, ¿no? Esto es como un primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Todos los puntos que estén en este primer cuadrante van a ser más por más. Fíjense todos los puntos que estén acá. Este es x menos x barra es negativo, y menos y barra es negativo también, porque ahí está debajo de la media. Entonces, todos los que estén acá van a ser x y menos x barra negativo, y menos y barra negativo, menos por menos más. Entonces, cuando yo haga el producto acá, más por más va a ser 0, mayor que 0, y acá menos por menos también va a ser mayor que 0. Entonces, fíjense, esto tenía pendiente positiva, por eso el SXY acá va a dar positivo, porque ganan los que tienen x menos x barra por y menos y barra positivos. ¿Se ve? ¿Qué pasaría si yo tuviera algún punto por acá? Si yo tengo algún punto por acá, bueno, mi pulso no es el mejor, x menos x barra es negativo, y menos y barra es positivo, porque x está a la izquierda de x barra negativo, pero y está arriba de y barra es positivo. Si hago x menos x barra por y menos y barra, esto va a ser negativo. ¿Se entiende? Y cualquier punto que esté por acá, x menos x barra va a ser negativo porque x está debajo de x barra, pero y menos y barra va a ser positivo porque y está a la derecha de y barra. Entonces, acá voy a tener negativos, y acá también voy a tener negativos, voy a tener más por menos. ¿Está bien? Entonces, todos los puntos que estén acá van a tener estos productos negativos. ¿Por qué esta recta tiene pendiente positiva? Porque la mayor parte, a lo sumo algún puntito por acá puede dar negativo, pero la mayoría de estos productos de desvíos van a dar positivos, y esta recta tiene pendiente positiva. ¿Está bien? Después vamos a ver más sobre qué pasa con estos puntos cuando veamos el coeficiente de correlación. Al final, cuando la X y la Y sean aleatorias. Este es un análisis muy dirigido, porque uno preparó las concentraciones y la lectura es creciente. Pero cuando uno toma las dos variables aleatorias, puede encontrar puntos en cualquiera de los 4 cuadrantes. Y el balance entre estos 4 cuadrantes nos va a decir si la asociación es positiva o negativa. Eso es lo que vamos a ver después con el coeficiente de correlación. ¿Sobre acá alguna pregunta sobre esto? ¿Más o menos se entendió? Bueno, después vamos a volver igual siempre con más detalle. Esto es toda una introducción. Vamos a establecer algunas notaciones. Algunas son conocidas. ¿Quién es X barra? Es la media de todos los X, en nuestro caso de todas las concentraciones. Fíjense que es, dividimos por n porque hay n puntos. Por eso cada X hay que multiplicarlo por la cantidad de réplicas que tuvo. O sea, la concentración 4 la multiplicaré por 3 y así sucesivamente. X barra es la media de todos los X. ¿Quién es Y barra punto punto? La media de todos los valores de Y. La suma de todos los Y es dividido n. Acá sí le ponemos IJ porque es difícil que un Y se repita, porque es una variable aleatoria. Puede repetirse, pero ya es más raro. Bueno, SXX, ya vimos la fórmula de la definición. Si yo desarrollo esta fórmula, tengo que desarrollar el cuadrado de este binomio. ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos cuando vimos la fórmula de cálculo del S cuadrado. ¿Se acuerdan que hicimos el cuadrado del binomio? X cuadrado menos 2x por x barra más x barra cuadrado, etc. Bueno, toda esa fórmula de desarrollo ya la vimos y nos daba esto. Acá estamos solo con el numerador, no estamos dividiendo por n-1. Entonces nos quedaba suma de ni por x cuadrado, o sea, la suma de los cuadrados de x multiplicado por las réplicas si se repiten, menos la suma de los x, toda esa suma elevado al cuadrado y dividido n. ¿A qué llamamos ese II que todavía no lo usamos, todavía no lo presentamos? Por supuesto va a ser la suma, siempre en I en J, de cada I sub IJ menos I barra punto punto elevado al cuadrado. ¿Sí? Si la desarrollamos, desarrollando este cuadrado de binomio, queda la suma de los I cuadrados menos la suma de los I todos al cuadrado dividido n. Y no le presentamos en este
capítulo todavía no la usamos, pero sí la usamos en el ANOVA. Era la suma de cuadrados total. Si ustedes vuelven al PowerPoint de el ANOVA, donde vimos partición de la variación total, partíamos de este I sub ij menos I barra punto punto. ¿Se acuerdan que después la particionamos sumando y restándole I sub I punto barra? Después elevamos al cuadrado, dijimos que los dobles productos daban 0, y la suma de cuadrados total nos daba igual a la de entre más dentro. Bueno, esto es la suma de cuadrados total nada más. Después la vamos a usar hoy de nuevo. Suma de cuadrados total. SXY. Esta era la fórmula que vimos de la definición, la usamos en el numerador de beta sombrero. Para el cálculo, si ustedes tienen que hacer un cálculo, les va a resultar más fácil que estar haciendo cada resta, cada producto, etcétera, la fórmula desarrollada, que sale de hacer distributiva de todo esto. ¿Y qué queda? Suma de los X por los Y, menos suma de los X por suma de todos los Y dividido N. Fíjense que la razón de ser de esta fórmula no difiere mucho de estas. ¿Por qué? Cuando yo tenía solo la X, acá tenía X por X y era X al cuadrado. Y acá cuando era suma de los X por suma de los X, era la suma de los X, esa suma al cuadrado. Cuando yo tenía solo Y, era Y por Y y el cuadrado. Suma de los Y por la suma de los Y era la suma de los Y al cuadrado. Ahora tengo con X y con Y. Entonces ahora tengo X por Y y suma de los X por suma de los Y. No sé si le encontrarán diversión, pero a mí me divierte este paralelismo entre las fórmulas. Obviamente que una vez que tengamos calculado todo esto, beta sombrero va a ser este SXY dividido este SXX, y alfa sombrero va a ser este I barra punto punto menos el beta sombrero ya calculado por el X barra. ¿Cómo obtenemos todo esto? Si ustedes tienen la calculadora, fíjense si en los modos de la calculadora tienen regresión y dentro de la regresión lineal. Si ustedes tienen regresión lineal, lo que tienen que entrar en la calculadora son los pares ordenados. X, punto y coma, Y. Entonces, no tengo a mano acá la calculadora, me parece, pero, a ver, un cachito. Tengo la calculadora. Les muestro acá. Si ustedes tienen modo, no lo voy a hacer ahora porque es muy difícil mostrarlo acá. Ustedes háganlo y cualquier cosa preguntan. ¿Se acuerdan cuando cuando hacíamos el ANOVA, hacíamos X, Shift, coma, la frecuencia, M+, ¿no? Hacíamos Shift, coma. Bueno, ahora en regresión, cuando tengo modo regresión, no hacen Shift, coma, ponen directamente la coma. Por ejemplo, pongo cualquiera. 4, la concentración 4, coma, la concentración, supónganse la lectura, 12, y ven que acá les queda 4, punto y coma, 12, y ahí le dan el M+, y entra el par ordenado, bueno, me sale un 44, bueno, 4,12, no queda punto y coma, queda directamente la coma, y eso le dan el M+. Después, en ese sum van a tener suma de los X, suma de los Y, suma de los X por los Y, suma de X cuadrado, suma de Y cuadrado, y creo que son esos. Así que es muy fácil. Y si no tienen modo de regresión, no importa, usan el modo estadística. Ponen primero todos los X repetidos y le piden suma de los X cuadrado y X barra. Borran eso, después entran todos los valores de Y. Le piden suma de los Y al cuadrado, bueno, iba a decir X, ustedes ya saben que sí, y la media. Y después, el único trabajo extra que tienen que hacer es hacer el producto. Si hacen, a ver, una pregunta Lara. Si hacemos eso en la calculadora con la regresión nos da el valor de n, sí, también da el n. Y ustedes van viendo el n en el display. Cada par de datos que entran aparece un n igual a 1. Decía, en desviación estándar, modo SD, el único trabajito extra que tienen que hacer es agarrar cada X por cada Y, multiplicarlo. 4 por la primera lectura, M+. 4 por la segunda lectura, M+. Hacen todos los productos y después le piden la suma, para tener esto, la suma de los X por los Y. ¿Está? Bueno, y una vez que tienen el beta sombrero y el alfa sombrero calculados, la recta de cuadrados mínimos es esta.
y sub y sombrero, o sea, el valor estimado o predicho para cuando x vale x sub y, va a ser alfa sombrero más beta sombrero por x sub y. El gato ahí relamiéndose. Bueno, por lo tanto, la recta estimada por cuadrados mínimos tiene esta ecuación. Además, cosa interesante de la recta de cuadrados mínimos, debido a que alfa sombrero es igual a y barra punto punto menos beta sombrero por x barra, lo que vamos a hacer es reemplazar en esta ecuación alfa sombrero por este valor. Entonces, en vez de poner alfa sombrero en la ecuación, ponemos y barra menos beta sombrero por x barra. Después queda más beta sombrero por xy. También reemplazamos alfa sombrero por la fórmula de cálculo. Y ahora acá nos queda un factor común en estos dos términos, que es el beta sombrero, que acá está sacado factor común. Entonces nos queda y barra punto punto más beta sombrero que multiplica a xy menos x barra. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si x toma el valor de su media x barra, esto da 0. Entonces el y sombrero queda igual a y barra. Entonces, si x es x barra, y es y barra punto punto. ¿Qué nos dice esto? Que por la recta de cuadrados mínimos, siempre el punto de coordenadas x barra y barra siempre es un punto de la recta de cuadrados mínimos. Pasa siempre por x barra y barra. Acá les muestro la primera salida de la regresión lineal. Ahora vamos a ver cómo la obtenemos. Nos da el n, un r cuadrado que después más adelante vamos a ver qué es, y por ahora vamos a mirar solo esto, coeficiente de regresión y estadísticos asociados. Esta es de estadísticos, ¿no? Del cálculo en la muestra. Esta constante es el alfa sombrero. ¿Por qué constante? Porque es el término constante o independiente que no depende de la x. Constante es alfa sombrero. Y este, que es el beta sombrero, que sería la pendiente de la recta, no dice beta sombrero, no dice beta sombrero, obvio, no va a decir pendiente. ¿Por qué? ¿Qué dice? Concentración de amoxicilina. Porque es el coeficiente que multiplica a la x, que es la concentración de amoxicilina. ¿Por qué lo llama así? Porque en la regresión simple es una obviedad, porque nuestra única x es la concentración de amoxicilina. Pero supónganse que ustedes, en vez de depender la lectura de la concentración nada más de la amoxicilina, dependiera de, pongamos, temperatura ambiente, o humedad ambiente, o voltaje del aparato. Entonces, si esa para ustedes es para hacer una mejor estimación, una mejor predicción de las lecturas, tendrían que hacerla dependiente de más de una variable. Entonces, acá se agregaría más otro beta 2 sombrero por la humedad ambiente, más otro 3 beta sombrero por la temperatura ambiente, más otro beta sub 4 sombrero por el voltaje del aparato. Y cada renglón estaría identificando el coeficiente que multiplicaría cada una de esas variables independientes o predictoras o regresoras. Nosotros solo vamos a ver la regresión simple, así que nos quedamos solo con esto. Entonces ustedes ven una salida y ¿qué leen de acá? Que la variable dependiente es la lectura y que la variable independiente, la que el investigador fijó, es la concentración de amoxicilina. Esta es la X, esta es la Y. Entonces nuestra recta de cuadrados mínimo va a ser y sub y sombrero menos 4,6047 más 2,0847 por X sub Y. Y acá les repetí el pedido de medidas de resumen de la X y de la Y. ¿Por qué? Ya que X barra y barra es un punto de la recta de cuadrados mínimos, les pedí esto para que verifiquemos que si a la X la reemplazo por X barra, el valor de Y que voy a obtener es el valor de Y barra. Es la cuenta que está hecha acá. Si ustedes hacen Y sombrero de 8, o sea, Y para el valor 8, que es la media de X, es menos 4,60 más 2,08 por 8. Y ese valor da 12,07, que justamente es la media de las lecturas. Después se lo voy a mostrar en el gráfico. Ahora está hecho con cuentas. Este diagrama de dispersión ahora es el mismo de siempre. Esta ahora es la recta de cuadrados mínimos. Es esta, menos 460 más 208 por XY. Y este puntito rojo es el Y sub y sombrero. Y este puntito rojo que ahora se los voy a mostrar es el que pasa por 8 X barra e Y, que es Y barra. Esperen, voy a parar acá y se los voy a mostrar.
No, entradas de lápiz las descarto, y déjenme ver acá. ¿Se ve, no, el Infostat? Acá tienen la base de datos, con los 15 datos. ¿Cómo van a entrar? No les hago el diagrama de dispersión porque aparece después en la salida. Estadísticas, regresión lineal. La primera vez tarda en pensar cómo va a entrar al menú. La variable dependiente es la lectura. Y la variable predictora o regresora, la llama acá, es la concentración de amoxicilina. Esta es una salida básica de la regresión, donde tienen coeficiente de regresión estadísticos asociados, que es lo primero que vimos. Después tiene tabla de análisis de la varianza, que lo vamos a ver al final de la clase de hoy. Se la dejo, después la miramos. Ven acá lo que les decía ordenada al origen. Si ustedes las destildan, van a tener una recta sin ordenada al origen. Y esto por defecto aparece mínimos cuadrados. Porque acá no lo pueden tocar porque es una regresión simple. Si es una múltiple, hay otros métodos de estimación que no nos importan. Y en diagnóstico, esta segunda solapa aparece como salida básica, gráfico de residuos estudiantizados versus predichos, después vamos a ver más el predicho, y ajuste. Ajuste es la recta dibujada. Estas dos cosas ya las vamos a ver la clase que viene. Vamos a sacarnos con la salida básica. Entonces, esta es la salida que tienen en esa diapo. Acá tienen la salida que les mostré antes, donde les aumenté los decimales. Esta... esperen. Hice clic ahí, se me tapó gráficos, no, resultados. Ahí que está, se me tapaban los resultados. Quería sacarles esto porque esa la vamos a ver después. La tabla del análisis, la varianza. Bueno, hasta acá. Esta es la que les recuadré en la diapositiva. Ordenada al origen, constante, y el coeficiente de la variable X. O sea, en nuestro caso, la pendiente. Bueno, vamos a mirar acá. Ustedes vieron, cada vez que hacen un gráfico, acuérdense que si hacen un clic les aparece herramientas gráficas. Le voy a sacar el título. Si los puntos los quieren más grandes, como les decía yo en la diapositiva, tienen acá seleccionada la lectura, o sea, los valores observados. Si aumentan el tamaño de los puntos, les aumentan los valores, los tamaños de los puntos azules, que son los observados. Estos son los predichos, son los sí sombrero. Yo les aumento el tamaño, y ven que aparecen en grande los puntitos. Por defecto está en amarillo, si lo quieren en rojo, lo cambiaré a rojo como les puse yo en la diapositiva. Entonces, ¿cómo le pedí las medidas de resumen? Hice así. Esperen, medidas de resumen, esperen un cachito. Voy a achicar esto un poquito para que se vea el gráfico. Estadísticas, medidas de resumen. Saco de acá clasificación y mando la X acá. Y en ambas, lo que le pedí fue el N y la media. ¿Está bien? 12, 0, 7 y 8. Entonces, si vamos al gráfico, quiero que vean que este punto es el punto de coordenadas X barra y barra. ¿Por qué este? No está necesariamente sobre la recta. Acá está sobre la recta porque los puntos observados eran todos simétricos y el punto central era 8, por eso la media dio 8. Si yo voy al eje de las X, y pongo, por ejemplo, un mínimo de 0. ¿Por qué un mínimo de 0? Bueno, dejémosle. El máximo no importa, pongamos un número entero. Si yo agrando los tics, ahí está. Con 7, ¿se acuerdan que les dije que para conseguir que muestre los datos que queremos hay que aumentar la cantidad de tics, de valores que aparecen? Bueno, si lo tengo entre 0 y 12, y vamos a hacer, porque después se los voy a mostrar, la I entre 0 y hagámosle un valor lleno 25 entero. Si quiero que aparezcan números, ahí está, con 6 tics aparecen números acá enteros, les puedo sacar un decimal. Y para la X aparecían números también enteros que les puedo sacar un decimal. Eso pues ustedes juegan con el Infostat. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero que vean que cuando yo por el eje X le pongo en una línea de corte el valor de la media, que era 8, M+, ven que aparece un 8. Y en el eje Y voy a poner un punto, una línea de corte, acá donde dice línea de corte, en el 12,07, que es la media, 12,07. Ven que justo este punto es el que pasa por X barra y barra. Lo verificamos con cuenta, acá lo verificamos en el gráfico.
que el punto x barra y barra siempre es un punto que está sobre la recta de cuadrados mínimos. O sea que el 12,07 es el i-sombrero cuando x es igual a la media. Bueno, listo. Por ahora de la salida y de los gráficos, creo que nada más. Vamos a seguir un poco más con la teoría. Ok, hasta acá llegamos. Observaciones hasta el momento. A cualquier nube de puntos se le puede ajustar una recta. A cualquiera. Sea lineal, sea una parábola, sea una exponencial. Que el modelo lineal sea adecuado es otra cosa. Pero ustedes pueden hacer el modelo lineal y ajustarlo a cualquier nube de puntos. Que no les dice que el modelo es adecuado, ¿no? Y otra cosa interesante, todavía no hablamos de la distribución normal. Que el modelo sea adecuado después lo vamos a ver mejor cuando veamos los análisis de los residuos y eso, ver qué tan adecuado puede ser el modelo, como hacíamos en ANOVA. Todavía no hablamos de distribución normal, les dije especialmente, vieron que le pusimos solo que la esperanza era 0, pues no hablamos nada de distribución. Sin embargo, si yo quiero demostrar la validez del modelo, nosotros no vamos a hacer exactamente validez del modelo. Hay un test que no llegamos a ver porque al disminuir las horas de bioestadística no llegamos a verlo, que era el test de la linealidad. Pero bueno, no importa. Si a alguno le interesa, alguna vez le puedo pasar una diapo donde estaba. Pero la validez la vamos a ver gráficamente acá, exploratoriamente. O si quiero estimar los parámetros mediante intervalos de confianza, acuérdense, yo ya estimé los parámetros puntualmente, encontré alfa sombrero y beta sombrero. Pero uno, después de hacer una estimación puntual de un parámetro, ¿qué decía? Quiero ver qué tan cerca está el parámetro, entre qué valores puedo encontrarlo, cómo puedo arrinconar ese valor del parámetro, con un intervalo de confianza. Por eso, para hacer un intervalo de confianza, yo ya tengo el alfa sombrero y sé que anda cerca del alfa. Tengo el beta sombrero y sé que anda cerca del beta, que el beta anda cerca del beta sombrero. ¿Qué tan cerca? Necesito un intervalo. Y el intervalo tiene una confianza. Y la confianza implica una probabilidad. Y la probabilidad implica que tengo que saber una distribución, porque tengo que saber a qué tabla voy a entrar para calcular ese valor que voy a usar en el intervalo de confianza. Entonces necesito ahora establecer los supuestos de distribuciones. El modelo era este. Cada i era alfa más beta xi más el error. La esperanza de i sub i j, que es mu sub i, la esperanza es mu sub i, si le calculo la esperanza acá, es esta constante más la esperanza de los errores, que era 0, o sea, alfa más beta xi. Esto me dice que en el modelo de regresión lineal las mu sub i están sobre la recta. ¿Cómo puedo plantear el supuesto? Puedo pensarlo como que todas las i tienen distribución normal, con una media mu sub i que está sobre esta recta y una desviación estándar sigma. O sea, una media mu sub i que está sobre esta recta y desviación estándar sigma. Y que estas i sub i j son todas independientes. O sea, yo tuve que preparar acá 15 tubitos distintos para hacer la recta. ¿No? No leí el de conservación 4 3 veces. Preparé 3 tubos distintos. Hice determinaciones independientes. ¿Por qué recuadramos esto? Por lo que les vengo diciendo desde que vimos test de student para 2 muestras independientes. Les dije, ¿se acuerdan estos 3 supuestos? Normalidad, independencia, homogeneidad de varianzas. Los vamos a arrastrar hasta el final de la cursada. Este es nuestro final de la cursada, regresión. Acá es la última vez que lo vamos a ver aparecer. Normalidad, independencia, homogeneidad de varianzas. O bien, que es lo mismo, si el modelo era alfa más beta por xi más el error, a los errores les podemos pedir distribución normal, con esperanza 0 y desviación estándar sigma, y que son independientes. Entonces tenemos la normalidad, la independencia y la homogeneidad de varianzas. ¿Dónde veíamos la homogeneidad de varianzas? Que no le ponemos un subíndice al sigma, ¿no? Que directamente le ponemos sigma, o sea que es el mismo para todos. ¿De acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, las i eran normales, los errores eran normales, entonces vamos a ver esa, y las varianzas eran homogéneas. Vamos a verlo sobre este gráfico. Este gráfico tiene, acá la x, párenme si algo se pierden, ¿eh? Acá tenemos la x, y acá tenemos la y. Y esta es la recta de ecuación alfa más beta por x, o alfa más beta por xi. Fíjense que una forma de escribirlo sería decir, mu de i dado x, o sea, la media de i dado x, ¿por qué? Porque las medias de i son distintas para cada x. Yo estaría condicionado a que me paro sobre un determinado x. La media de i para ese x es alfa más beta por x. Entonces,
Esta media, mu sub 1, está sobre la recta de ecuación alfa más beta por x, y así cada una de las medias poblacionales, de las esperanzas. ¿Qué me dice esta campana de Gauss? Esta campana de Gauss tiene esta ecuación, acá está representada la función de densidad, pero la pongo en función de i, porque la normalidad es para la variable aleatoria i. Esta parte la conocen. Bueno, es la f de i para cada x. Esta parte la conocen. 1 sobre raíz de 2pi por sigma cuadrado, igual que antes. Por e a la menos un medio por la variable estandarizada. La i sub i menos la mu sub i sobre sigma elevada al cuadrado. No sé por qué, déjenme pensar una cosa. No, está bien. No, está bien, porque acá era i menos mu, antes teníamos x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. Bueno, acá es i menos mu sub i sobre sigma elevado al cuadrado. Tuve una laguna mental, pero ya está, volví. ¿No? En la x teníamos x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado, acá tenemos i menos mu sub i sobre sigma elevado al cuadrado. ¿Te parece con el gráfico, Noelia? Lo vemos de nuevo. Acá tenemos la x y acá la y. Pensá que si no tuviéramos el eje vertical, tendrías la recta que vimos antes acostada, ¿no? Una x con una y y una recta dependiente sería positiva, ¿no? Porque aumentar la x aumenta la y. Y esta sería la recta poblacional teórica, donde todas las mu sub i están sobre la recta. ¿Qué hicimos acá? Le agregamos un tercer eje porque le superponemos acá las campanas de Gauss. ¿Qué dicen las campanas de Gauss? Dicen que para cada x, la y tiene distribución normal, con esta ecuación de la función de densidad de la campana de Gauss. Esta les tiene que sonar. Esta campana de Gauss tiene una esperanza mu sub 1. Esta campana de Gauss, que es para la que corresponde x2, tiene una esperanza mu sub 2. Y así sucesivamente. Todas las medias, todas las esperanzas de todas las campanas de Gauss están sobre la recta. Y una cosa importante, claro, sería como cálculo normal de cada una, sí, pero no de las x, de cada y que corresponde a cada x, de cada lectura en el aparato que corresponde a cada concentración. Nosotros, en esas 3 réplicas que vimos de lectura, observamos para la concentración 1, 3 puntitos de acá, debajo de esta campana. ¿Te acuerdas que dijimos, si uno pudiera preparar los infinitos tubos de concentración 4, yo podría tener la distribución de todas las lecturas, con las condiciones de cualquier campana de Gauss? Un montón de valores concentrados acá alrededor de la esperanza, y unos pocos outliers hacia abajo o hacia arriba, hacia valores pequeños o hacia valores grandes de la lectura. ¿Se entendió? Lo mismo acá. Ahora, sobre la concentración 2, si yo pudiera preparar infinitos tubos con concentración 6, tendría todas las infinitas lecturas y las podría poner debajo de una campana de Gauss que indicaría la función de densidad de probabilidad de ese valor. Bien. La función de densidad. Nosotros para concentración 2, ¿qué vimos de todo esto? 3 puntitos, y así con cada una. Acá me faltaría una. Bueno, lo tengo para 4, nosotros teníamos 5 concentraciones, pero para cada una imagínenselo. Otra cosa importante, fíjense que todas estas campanas de Gauss tienen la misma dispersión, porque justamente les pedíamos que hubiera homogeneidad de varianzas. Entonces esta es una visualización de cómo serían los supuestos de normalidad para cada y cuando nos fijamos en cada x. Y en la recta del modelo, lo que llamamos recta del modelo, son las mu sub i puestas sobre la recta de ecuación alfa más beta por xy. Si se cumple esta normalidad, esta homogeneidad de varianzas, bajo estas condiciones, beta sombrero, el estadístico beta sombrero, tiene también distribución normal. ¿Con qué parámetros? Esperanza beta y desviación estándar raíz cuadrada de sigma al cuadrado, la varianza, dividido el SXX. ¿Está bien? ¿Y qué distribución tiene alfa sombrero? También normal. ¿Con qué esperanza? Alfa, el parámetro. ¿Con qué desviación estándar? Raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre SXX, pero al alfa además se le agrega en la varianza suma de los ni por xy cuadrado dividido n. Es igual que la de beta sombrero, pero además tiene la suma de los x cuadrados sobre n. ¿Qué les dice esto? Que la esperanza de beta sombrero sea beta y la esperanza de alfa sombrero sea alfa. ¿Qué les dice de ellos como estimadores?
Que son estimadores sesgados. Muy bien, Germán, son estimadores sesgados, porque su esperanza coincide con el parámetro. Entonces, el circulito rojo, las esperanzas coinciden con los parámetros, son estimadores sesgados. Y una cosa importante, que la SXX está en el denominador. ¿Por qué va a ser importante? Se los voy adelantando, después lo vamos a ver. Cuando rememos un intervalo de confianza, como esto es una distribución simétrica, se pueden imaginar la fórmula del intervalo de confianza para beta. ¿Se acuerdan? Estimador más menos valor de tabla por el error estándar. Estimador más menos un valor de tabla por el error estándar. Pero este error estándar vamos a tener que estimar el sigma cuadrado, que ahora vamos a ver en las próximas diapos. Entonces, que la SXX esté en el denominador nos va a decir que al estar en el denominador del error estándar, cuanto mayor sea el valor de SXX, más corto va a ser el intervalo de confianza. Hay que conseguir SXX largos, grandes, para que el intervalo sea corto. Después lo vamos a mirar. Bueno, esta es la recta de cuadrados mínimos, y vamos a calcular la esperanza del I sub I sombrero, ¿no? O sea, como el predicho. La esperanza del predicho. La esperanza del I sub I sombrero es la esperanza de esto. Y ahora que ya vimos que la esperanza de alfa sombrero es alfa y la esperanza de beta sombrero es beta, entonces la esperanza de esto va a ser alfa más beta por xi, o sea, mu sub i, porque las mu sub i están sobre la recta. ¿Y con quién estimamos a mu sub i? Con alfa sombrero más beta sombrero por xi. O sea que I sombrero es alfa sombrero más beta sombrero por xi. Es un estimador de la media mu sub i. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero estimar esta media, por ejemplo, ¿qué necesito hacer? Meterme con la X y encontrar en la recta muestral el I sombrero. Y eso lo puedo hacer para cualquier otro valor de la recta, aunque no esté observado. ¿Se entiende? Que con el I sombrero, que es el valor de la recta de cuadrados mínimos, estoy estimando a la media mu sub i. O sea, voy a cualquier recta que no sea la poblacional. Me paro sobre esta. Si yo quiero estimar el valor de la media lectura cuando la concentración es 5, ¿qué hago? Pongo el 5 en la ecuación de la recta y encuentro el I sombrero para 5. Y ese va a ser un estimador de mu correspondiente a x igual a 5. Un estimador de la media de las lecturas cuando la x toma el valor 5. Entonces fíjense que con una recta de cuadrados mínimos, calculada sobre 15 datos, puedo estimar la cantidad de valores medios que se me antojen. Solo puedo interpolar en los valores de la recta e ir a encontrar el I sombrero, ¿no? O sea que es un método muy económico de estimar un montón de rectas, de medias distintas, un montón de esperanzas distintas, para un montón de concentraciones, aunque yo no las haya fijado para estimar la recta, ¿no? Porque después, una vez que la tengo, interpolo para cualquier valor aunque no haya sido observado. Entonces, esperen, acá. Si vale el modelo de regresión lineal, entonces el valor predicho es un estimador insesgado de mu sub i. Es esto, ¿no? Que I sombrero es mu sub i sombrero. Entonces ahora vamos a ver cómo estimamos esta varianza. Esperen, que me adelanté demasiado. Ahí está. Si el modelo lineal es adecuado, ¿no? Si el modelo lineal es adecuado, a esto, fíjense, ¿qué estoy haciendo acá? Este ya lo vimos, ¿no? Cuando tratamos de minimizar, decíamos, hacia las distancias entre el valor observado y el valor predicho. Bueno, el valor predicho es este, el valor esperado. Este es un residuo, ¿no? ¿Se acuerdan que al residuo dijimos que era todo valor observado menos valor esperado, o valor predicho? En el ANOVA el predicho era I sub I punto barra. En la regresión el predicho es I sub I sombrero. Entonces yo he observado menos el predicho, este es un residuo. ¿Por qué elevo al cuadrado y sumo? Pues si no elevo al cuadrado y sumo, si sumo todo esto me va a dar 0. Entonces tengo un cuadrado medio. Y lo llamo residual porque es un cuadrado medio de los residuos. Pregunta, antes de seguir. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Bueno, no, ahora después vengo. Vamos a mirarlo acá. Primero vamos a ver el gráfico. ¿Por qué este es un estimador de la varianza? Fíjense. Estoy haciendo las distancias entre los observados y el I sombrero. Esta es la recta de cuadrados mínimos, este punto azul es un observado I sub I j, y este punto rojo es un I sub I sombrero. O sea que estas distancias del valor observado al puntito rojo sobre la recta son los residuos.
esta variabilidad, esto me da una idea de cuánto varía, cuánto es la variabilidad de las lecturas. ¿Qué pasaría si yo tuviera estos valores mucho más, el rango de esto fuera mucho más amplio? Quiere decir que las lecturas serían menos precisas. ¿Y qué pasaría si yo todos estos puntitos los tuviera muy cerquita acá del punto rojo? Tendrían varianza chiquita, porque la precisión sería muy grande, porque todos los puntos correspondientes, todas las lecturas correspondientes a un mismo X, serían muy parecidas entre sí. Tendrían muy poca varianza. Entonces, las distancias de estos observados a este predicho me da una idea de la variabilidad inherente de la variable que estoy analizando, de cuánto varían las lecturas en función del predicho para un determinado valor de concentración. Por eso, este es un sigma cuadrado sombrero, es el estimador de la varianza. Con este cuadrado medio residual estoy estimando la varianza. Esta fórmula es de desarrollar este binomio al cuadrado. Cuando yo desarrollo esto me da S sub II, o sea, esta suma de cuadrados, me da el SII, la suma de cuadrados total, menos SXI al cuadrado sobre SXX, después de desarrollar este cuadrado. O sea, este es un estimador de la varianza, y les pregunto, ¿por qué es n-2? ¿Por qué divido por n-2? Porque n-2 son los grados de libertad del estimador de la varianza. Muy bien, Noelia, genia. Antes de que hiciera la pregunta específica, porque tenemos dos parámetros, exactamente. Ah, Germán, ¿y sombrero es el predicho? Sí, exactamente, y sombrero es el predicho. No sé cuándo lo hiciste la pregunta, pero te lo contesto ahora, la veo ahora recién en el chat. Y sombrero exactamente es el predicho. ¿Por qué es el predicho? Porque si yo tuviera error cero, y todas las lecturas fueran exactamente iguales, todas serían iguales a y sombrero. Por eso es el predicho. ¿Se acuerdan cuando vimos en ANOVA que dijimos, si el error fuera cero, todos los individuos del mismo grupo tuvieran exactamente el mismo puntaje, ese puntaje sería igual a la media. Por eso la media era el predicho. Bueno, acá, si todos tuvieran, si el error de la lectura en el aparato fuera cero, todos los de concentración 4 tendrían el mismo valor, y todos tendrían el mismo predicho. Además de que todos tendrían la misma media, pero todos tendrían el mismo predicho, todos tendrían el mismo y sombrero. ¿De acuerdo? Y Noelia contesta, porque tenemos dos parámetros. Muy bien, genia. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que cuando planteábamos los grados de libertad del estimador de la varianza, ¿qué decíamos siempre? Que era n menos la cantidad de parámetros que analizábamos. Cuando con n datos yo estimaba una media, ¿no? En la varianza, el S cuadrado, tenía n menos 1 grados de libertad, porque con n datos estimaba una media. Cuando yo tenía, por ejemplo, con el SP cuadrado, ¿se acuerdan? Que estimábamos, yo tenía n datos, n1 y n2, ¿y cuántos parámetros estimábamos? Dos medias, la media de cada grupo. Entonces los grados de libertad eran n1 más n2 menos 2, porque con n datos, n1 más n2, estimábamos dos medias, la del grupo 1 y la del grupo 2. Y en ANOVA, cuando calculamos el cuadrado medio dentro, ¿qué era? Era el estimador de la varianza, pues la esperanza era igual a sigma cuadrado. ¿Y cuántos grados de libertad tenía? Con los n datos de toda la base de datos estimábamos cuántas y medias, n menos i, porque teníamos una media por cada grupo, cada uno de los i grupos. Entonces siempre era n menos la cantidad de parámetros. Por eso acá con n datos estimamos dos parámetros, alfa y beta. ¿Ok? Por eso los grados de libertad del residual son n menos 2. Bien. Si el modelo lineal es adecuado, la esperanza del cuadrado medio residual es igual a sigma cuadrado. O sea, si este es un buen modelo, la esperanza del cuadrado medio residual, su esperanza coincide con el parámetro sigma al cuadrado. O sea, es un estimador insesgado de la varianza. Intervalos de confianza. Fíjense, vamos a ir para deducir esta fórmula, o encontrarle la razón. Estimador beta sombrero. Más menos, más menos. Dijimos, valor de tabla por el error estándar. El error estándar, acuérdense que era, a ver si puedo volver. El error estándar era la raíz de sigma cuadrado sobre el SXX. La raíz de sigma cuadrado sobre el SXX. En el lugar de sigma cuadrado ahora voy a poner su estimador, el cuadrado medio residual.
Pero cuando yo paso de varianza a estimador de la varianza, paso de una Z a una T, de una normal a una T de student. ¿Y de dónde agarra los grados de libertad de la T de student? Del estimador de la varianza. Por eso esta T, alfa sobre 2, para tener un coeficiente 1 menos alfa, tiene n menos 2 grados de libertad, que son los grados de libertad del cuadrado medio residual, que es el estimador de la varianza. ¿Ok? Entonces tengo estimador más menos valor de tabla, que es el mismo, por el error estándar estimado del estimador. ¿Y cómo va a ser el intervalo de confianza para alfa? Va a ser, de nuevo, la misma fórmula. Alfa sombrero más menos valor de tabla. ¿Cuál? Según lo que use como estimador acá. Como voy a usar el cuadrado medio residual, voy a tener, el error estándar va a ser este con el cuadrado medio residual acá. Y el valor de tabla va a ser el valor de tabla de la T, también con n menos 2 grados de libertad. Ahí les puse de dónde venía cada cosa. O sea que entonces el intervalo de confianza para alfa, fíjense que acá hay un parámetro beta y acá hay otro parámetro alfa. Alfa sombrero más menos valor de tabla de la T con n menos 2 grados de libertad por el residual, por la raíz cuadrada de la varianza de alfa sombrero. O sea, por el error estándar de alfa sombrero. Bien. Ustedes se acuerdan, estamos haciendo todos los mismos pasos que hicimos en la cursada. Estimador puntual, capítulo 4. Intervalo de confianza para el estimador, capítulo 5. Y después, ¿qué hacíamos? ¿Qué era nuestro capítulo 6? Era test de hipótesis. Entonces, acá también me interesaría plantear alguna hipótesis acerca de algún valor de los parámetros. A ver. ¿Por qué me podría interesar hacer este test? Que H0 sea beta igual a 0 y H1 beta distinto de 0. ¿Y qué me interesaría? ¿Quedarme con beta igual a 0 o rechazar la hipótesis beta igual a 0 y decidir beta distinto de 0? Acuérdense que beta es la pendiente, ¿no? Rechazar H0. Muy bien, Germán. ¿Por qué? Porque no queremos que la pendiente sea 0, sino que queremos tener una recta con una pendiente distinta de 0. Claro. ¿Qué implica una pendiente 0 para la recta? Nada, una constante. Entonces, ¿para qué me tomo el trabajo de preparar 15 tubos y medir si después en la lectura me va a dar una constante? Entonces, lo que me interesa es rechazar que beta sea 0. Si yo me quedara con beta 0, sería la regresión no significativa. Si rechazo que beta es 0, la regresión es significativa. Tómenlo como regla mnemotécnica, que es significativa, que significa algo, ¿no? Que significa algo interesante. Saber si es una buena regresión lineal, a ver. Espera. Ah, rechazar. Noelia. Claro, sí. Si la regresión lineal sirve, si la recta sirve, me interesa rechazar la hipótesis nula de que beta es 0. Porque si beta es distinto de 0, es una recta dependiente positiva o dependiente negativa. Pero la y puede ser predicha en función de la x. Por eso me interesa rechazar H0. ¿Cómo puedo rechazar una hipótesis? ¿Se acuerdan? Tenemos dos formas. Bueno, ahora vamos a ver tres formas de lograr esta decisión. Una es hacer el test de hipótesis, ¿no? ¿Qué hacíamos con el test de hipótesis? Si la distribución de beta sombrero era normal, entonces el test de hipótesis, ¿cuál era? Era, primero se acuerdan las preguntas que nos hacíamos en test de hipótesis, ¿con quién estimamos al parámetro? Con beta sombrero. ¿Y qué hacíamos en el estadístico de prueba? Era estandarizar a ese valor. Si tenía distribución normal, lo estandarizábamos. Si no, lo estandarizábamos, entre comillas, y íbamos a una T. Entonces, ¿qué hacíamos? Beta sombrero menos el valor de la hipótesis nula dividido el error estándar. Beta sombrero menos el valor de la hipótesis nula dividido el error estándar. El error estándar estimado. De acá en más, en donde diga sigma cuadrado, vamos a poner el cuadrado medio residual. Y bajo la hipótesis nula, si yo le resto este valor de la hipótesis nula, esta T tendrá n menos 2 grados de libertad. ¿Quién le daba los grados de libertad a la T? El estimador de la varianza, el cuadrado medio residual. Yo les pedí acá medidas de resumen para que hagamos esto a mano, ¿no? Con calculadora. Nosotros ya, bueno, esto está hecho con el Infostat, pero si ustedes lo hacían en la calculadora, tenían todos estos datos, los sacaban de la calculadora. El SII, acuérdense que era la suma de los i al cuadrado menos la suma de todos los i's al cuadrado sobre n.
La suma de los i cuadrado es esta, las lecturas al cuadrado. Esto, de la calculadora lo consiguen como suma de x cuadrado. En el Infostat, esos datos, déjenme que encuentre acá. Estadísticas, medidas de resumen. Tienen la X, la Y y la X, aceptar. Bueno, la media la tiene ahí, y se le piden la suma, esta es la suma de los X, y suma de cuadrados es la suma de cada dato al cuadrado y después sumado. ¿Está bien? Esto es agarrar cada uno de los 15 valores de lectura, elevarlos al cuadrado y después sumarlos. Esa es la suma de los cuadrados. Esperen. Acá. Entonces, el SI es la suma de los I al cuadrado menos la suma de los I's al cuadrado sobre el N. Este es el SII. El SXI, suma de los X por los I's. Ah, no se los puse. Esperen, no se los hice en el Infostat. Se los voy a hacer rápido por si quieren hacerlo rápido. ¿Qué tienen que hacer? Acá tendríamos que hacer el producto. Entonces, en datos fórmula, en la calculadora ya les dije cómo se hacía. En datos fórmula voy a hacer X asterisco Y, si quieren llamarla. X asterisco Y es X por Y. Igual, acuérdense que para hacer una fórmula primero hay que darle el nombre a la variable y después ponerle el igual. Concentración de amoxicilina, que es el X, por, el asterisco lo pueden sacar de acá, el valor de I de la lectura, calcular. Y acá tienen el X por el Y. Y si quieren la suma de los X por los Y, en la medida de resumen, le agregamos el X por el Y, y bueno, suma de cuadrados, no importa, le saco acá. La suma de los X por los Y es esta, 1698,88. ¿Está? Entonces, vuelvo acá. Ahora sí creo que puse todo. Entonces, la suma de los X por los Y es 1698,88 menos 181, que es la suma de Y, por 120, que es la suma de los X de las concentraciones, sobre 15. Acá tienen el SXY. Y el SXX es la suma de los cuadrados de la concentración, 1080, menos la suma de las concentraciones elevado al cuadrado sobre 15. El cuadrado medio residual era 1 sobre n menos 2. El n es 15 menos 2, 13. El S sub II menos el SXY elevado al cuadrado dividido el SXX, 7,5269. Este es el estimador de la varianza. Entonces, para hacer la cuenta, van a ser el beta sombrero, que lo teníamos calculado en diapositivas anteriores, que era el SXY dividido el SXX. Raíz del cuadrado medio residual dividido el SXX, que es el 120. Igual. Hacemos esta cuenta y esto da un estadístico de 8,3239. Ahora lo vamos a verificar en la salida. Vamos a hacerle el cálculo del intervalo de confianza para beta. Beta sombrero, bueno, esto ya lo vimos. Beta sombrero era este, 2,0847 más menos. Este es el valor de tabla de la T buscado en la tabla de 2 colas con un alfa de 0,05 sobre 2, o sea, en 0,05 en la columna de la tabla de 2 colas y 13 grados de libertad. Y acá lo mismo, ¿no? El mismo error estándar de acá. Raíz del cuadrado medio residual sobre el SXX. Si hacen esta cuenta, los límites del intervalo dan este y este. Confianza de que beta, el parámetro beta, esté entre estos límites es 0,95. Bueno. Ahora miremos el resto de la salida, lo que no habíamos mirado antes. Antes miramos hasta acá nada más. Bueno, la ecuación es Y sombrero igual alfa sombrero más beta sombrero por XY. Y ahora miren. Vamos a mirar acá primero lo que se refiere a la pendiente, al beta sombrero. Concentración de amoxicilina. El beta sombrero ya estaba. El error estándar 0,2504 es la raíz cuadrada del cuadrado medio residual sobre el SXX. Ah, esperen, acá está. Raíz cuadrada del cuadrado medio residual sobre el SXX, 0,2504. Es el error estándar de beta sombrero. El estadístico T, miren siempre los primeros decimales, siempre van a haber alguna diferencia del último por la cantidad de decimales, acá aproximamos mucho. 8,32 y pico es el valor de T.
que es altamente significativo, pues lo estamos comparando con un valor de tabla, con este, ¿no? Con el T alfa sobre 2n-2. Este p-valor es mucho menor que 0,05, porque este estadístico es mucho más grande que este valor de tabla de la T. Y miren los extremos del intervalo de confianza que calculamos, 1,54 a 2,62. ¿Ok? Lo que pueden hacer a mano con calculadora lo leen acá. Ah, esperen. Bueno, teníamos la hipótesis nula beta igual a 0, la alternativa beta distinto de 0. El estadístico de prueba es grande, el p-valor es pequeño. Con un p-valor menor que 0,10 milésimo, se rechaza la hipótesis nula. Beta es distinto de 0, la regresión es significativa, es más, la regresión es altamente significativa porque el p-valor es mucho más chico que el 5%. ¿Y de dónde más pueden ver si la regresión es significativa? Beta igual a 0 contra beta distinto de 0. A ver, los agarré. Los agarré En el primer valor que aparece en la tabla no se puede. ¿Cómo? En el 2,08, que es el primer valor de la tabla para las X. Bueno, este es el beta sombrero, es el estimador. El beta anda cerca de ahí. Pero, si yo con este valor solo puedo tomar la decisión que beta es distinto de 0, solo con que valga 2,0847, ¿dónde más lo pueden ver? ¿Se acuerdan dónde más tomamos decisiones sobre hipótesis? En el intervalo de confianza. Muy bien, María del Rosario, exacto, en el intervalo de confianza. ¿Qué había que fijarse en el intervalo de confianza para beta? ¿Quién tenía que caer para no rechazar o quién no tenía que entrar para rechazar? Al 0. Muy bien, el 0. Porque, Karina, ¿quién habló? Se me superpusieron las imágenes. Bueno, Karina María Rosario, las dos andaban bien rumbeadas. El 0, el valor de la hipótesis nula, el valor del parámetro en la hipótesis nula. Si el 0 pertenece al intervalo, no puedo rechazar la hipótesis de que beta es 0. En el intervalo, por supuesto, para el parámetro que corresponde, ¿no? Beta. ¿Este intervalo contiene al 0? No, porque son los dos extremos positivos. Entonces, el intervalo de confianza no contiene al 0, se rechaza la hipótesis de que beta es 0. ¿Con qué nivel de significación? Hay que fijarse en el coeficiente de confianza, 95%. Entonces, rechazo H0 al nivel del 5%, del área complementaria al coeficiente de confianza. Entonces, el intervalo para beta no contiene al 0 y la P del test es mucho menor que 0,05, la regresión es altamente significativa. O sea, la lectura en el espectrofotómetro varía significativamente con la concentración de amoxicilina. ¿Ok? La recta sirve de mucho. ¿Qué más? Acá. Bueno, hasta ahora nos demoramos todo en el renglón de beta sombrero. Vamos a ver un poco qué pasa con alfa sombrero, con la constante, con la ordenada al origen. Esta es la recta, la misma recta que vimos, la misma concentración. Acá en vez de ponerle X le puse concentración, pero es la misma. Uno puede estar tentado de pensar, en intervalo de confianza este extremo está muy cerca del 0. Y si yo me fijo en el p-valor para la hipótesis alfa igual a 0, alfa distinto de 0, acá como no dice nada, este p-valor es para la hipótesis del parámetro igual a 0 distinto de 0, ¿no? Si yo lo aproximo es prácticamente 0,05, entonces uno está tentado de decir, ¿qué pasa si yo simplifico el modelo y dado que la lectura, cuando la concentración es 0, la lectura en el aparato tendría que ser 0, ¿qué pasa si yo simplifico el modelo? Esto es ¿cómo sería el test, el estadístico? Si yo quisiera un alfa igual a alfa sub 0 con un alfa distinto, le puse alfa sub 0 porque puede ser que a lo mejor quiera evaluar algún otro valor. Por supuesto que el test, el estadístico de prueba va a ser alfa sombrero menos el valor de la hipótesis nula sobre, ¿se acuerdan? El error estándar, ¿no? Que era como el de beta, pero se le agregaba la suma de los x cuadrado dividido n. Por supuesto también es tn-2 porque el residual es el estimador de la varianza. Y entonces uno dice, lo que dijimos recién, ¿qué pasa si yo estuviera tentada de simplificar el modelo? Miren lo que pasa. Si destilda, menos donde decía
constante o ordenada al origen, le saco eso, miren la recta que queda estimada acá. ¿Les parece, cuál recta les parece mejor para estimar los valores de la lectura? ¿Esta recta o esta? De la primera. Bien, exactamente, la primera. Van a ver que después vamos a ver que uno intuitivamente está mirando los residuos, ¿no? Pues está mirando cómo se distribuye la recta entre los valores y está mirando las distancias a la recta. Después vamos a ver que uno espera que los residuos se distribuyan aleatoriamente alrededor del cero y sin estructura, como vimos en el ANOVA. Vamos a volver a ver el gráfico de residuos acá. Este evidentemente no, porque acá tenemos todos residuos, o sea, todas distancias al valor predicho, todos negativos, y acá tenemos todos positivos. Podría ser que por el medio nos sirviera, pero definitivamente no en los extremos. Así que acá no conviene simplificar el modelo. Fíjense que acá yo lo estoy prolongando hacia cero, ¿no? Esta recta tiene ordenada al origen cero, si la prolongo. De paso, les hago un comentario. Fíjense que cuando uno ajusta la recta se ajusta desde acá hasta acá estrictamente. No se pasa ni un milímetro fuera de los valores observados. ¿Por qué? Porque esta recta, este modelo lineal, yo lo puedo asegurar para el rango observado de valores de X. Fuera de eso no puedo decir absolutamente nada. Fuera de eso podría pasar cualquier cosa y no ser una recta. Voy a tratar de hacerles un dibujito de... Les pueden decir, pero cuando la lectura es cero, cuando la concentración es cero, la lectura tiene que ser cero. Es cierto, es muy probable. Pero este modelo, este gráfico de la izquierda, no les invalida eso. Podría ser tranquilamente que para concentración cero la lectura valiera cero, pero, esperen, le voy a poner un poquito más gruesito. ¿Puedo ajustarle el ancho o no? Bueno. Podría ser que empezara en cero, pero que a lo mejor la relación fuera una cosa así. ¿Se ven los puntitos? Una Sí, cosa sí. que viniera medio como exponencialmente. ¿Y por qué no sigue dibujando acá? Porque en algún momento se me va a terminar la escala del aparato, así que puede ser que a lo mejor pudiera seguir siendo un poquito, pero que en algún momento esto se va a hacer un plató, una meseta. Entonces, ese tipo de ecuaciones son bastante previsibles o suelen suceder, que acá venga con un crecimiento casi exponencial, que se haga después lineal y que después llegue a ser una meseta. Por eso, el modelo no se juega a ajustar la recta nada más allá de los valores observados. O sea que si alguna vez, en algún ejemplo, dice, ¿cuál sería el valor de lectura si la concentración yo la fijara en 14? Es imposible decirlo con esta recta de cuadrados mínimos. Lo mismo, ¿cuál sería la lectura si yo fijara la concentración en 3? También sería imposible decirlo con esta recta. Solo puedo interpolar, jamás extrapolar. Bueno, entonces, listo, no conviene simplificar el modelo. Vamos a ver un pasito más y vamos a ver ahora esa salida que no vimos, que era una cosa que se llamaba tabla de análisis de la varianza. Y van a ver qué tan relacionado está el análisis de la varianza con la regresión. De hecho, vamos a usar un análisis de varianza para testear la pendiente. Creo que no les puse acá las hipótesis, pero bueno, se las puedo poner acá ya que estamos. Si voy a testear la pendiente, voy a tener una hipótesis nula, beta igual a 0, contra una hipótesis alternativa, beta distinto de 0, ¿no? O sea, voy a testear la pendiente, pero con una ANOVA. Si me superpongo con algo, después lo borro. Pero que quede, digamos, que no me aparto de esa hipótesis, ¿no? ¿Qué hacíamos en el ANOVA? Tomábamos la variación total y la particionábamos. La variación total siempre era las distancias de los observados a la media general. Es como si yo agarro estas distancias, las elevo al cuadrado, las sumo y lo divido por n-1, estaría calculando un s cuadrado de todos los valores de i sin importar la concentración de cada uno, ¿no? Eso sería la variación total. ¿Qué hacíamos en el ANOVA? Le sumábamos y le restábamos I sub i punto barra, porque I sub i punto barra era el predicho en el modelo de la ANOVA. ¿Quién es el predicho en el modelo de regresión lineal? El I sombrero. Entonces yo lo que voy a hacer, lo vimos unas diapositivas atrás, lo que voy a hacer acá es sumar
y restar el I sub I sombrero. ¿Mm? Aquí no ha pasado nada, pues el segundo miembro es igual al primero, pues sumé y resté lo mismo. Entonces, ¿yo qué hacía después? Elevaba al cuadrado y sumaba. Elevaba al cuadrado ambos miembros y sumaba. Pero acuérdense que cuando uno desarrolla los cuadrados, el término con el doble producto es 0. Entonces acá me queda esta suma de cuadrados igual a esta suma de cuadrados más esta suma de cuadrados. ¿Cuál conocemos de acá? De acá conocemos esta. Las distancias entre los observados y los predichos, elevados al cuadrado, sumados, etc. Si esta es la total, esta la llamábamos residual. Vamos a mirar esta. Estas son las distancias que hay de los predichos a la media general. Los predichos son los puntitos rojos sobre la recta, y la media general es esta línea que pasa por acá. Era el 12,07, creo. Miren estas distancias. Esta distancia, esta. Estas rojas son, ¿a qué se deben? Les voy a preguntar ahora. ¿Cuándo son grandes o cuándo son chicas? ¿Cuándo les parece que se van a hacer más grandes las distancias de los predichos sobre la recta a la media general, o cuándo estas distancias van a ser muy chiquitas? Son menores cuando nos acercamos a la media de X. ¿Cómo, Germán? Cuando nos acercamos a la media de X. Bueno, cuando te alejas de la media de X es cierto que se hacen más grandes, sí, pero siempre van a ser más chiquitas en la media de X y más grandes cuando te alejas de la media. Pero yo pregunto, no siendo esta misma recta, cuando tengas otra recta cualquiera, ¿no? ¿Cuándo van a ser grandes estas distancias o cuándo las distancias van a ser muy chiquitas y todas las distancias muy parecidas a la media de Y? Van a ser más chicas cuanto más se acerque a 0 la pendiente. Bien, exactamente, eso. Tiene que ver con la pendiente. Si la pendiente es muy chiquita, esta recta, imagínensela más acostada. Si esta recta está más acostada, este punto va a estar más cerca de acá, este más cerca de acá y este más cerca de acá. Va a ser más grande esta distancia cuanto mayor sea la pendiente, o sea, cuanto mayor sea la regresión de Y con la X. Entonces, esta suma de cuadrados es la que se llama debida a la regresión. Suma de cuadrados total, entonces, es la suma de cuadrados residual más la suma de cuadrados que se debe a la regresión. Cuanto más significativa sea la regresión, más pendiente tiene esta recta, más grandes van a ser estos segmentos. Siempre algunos van a ser chiquitos en el centro, pero siempre van a ser mayores los de los extremos. Fíjense que están elevadas al cuadrado justamente también, porque si no, la suma me daría 0. Entonces, necesito que estén elevados al cuadrado. Y otra pregunta. Este es Y sombrero menos la media. ¿Por qué está multiplicado por n sub I? Y es la suma solo en I. ¿Por qué lo multiplico por n sub I? ¿Se acuerdan que lo mismo habíamos dicho en la ANOVA? Solo que acá, en vez de ser el predicho I sub I punto barra, perdón, antes era I sub I punto barra en vez de ser I sub I sombrero. ¿Se acuerdan por qué multiplicábamos por NI acá? Porque este I sub I, ¿a cuántos datos está representando? A las 3 réplicas que yo hice de la concentración A. Y este I sub I, ¿a cuántos datos está representando? A los 3 datos que replicados me ayudaron, todos los de N sub I me ayudaron a estimar la recta. Entonces, cada I sombrero está representando a NI datos. Este I sub 1 sombrero representa estos 3 datos, estos 3 datos, y así sucesivamente. Por eso se multiplica por N sub I. Esperen. Esta suma la tienen acá en estos segmentitos. Fíjense, agarremos este punto. Este es un I sub IJ. La suma de cuadrados total, a ver, esperen que alguien preguntó. Habías dicho que a mayor beta, mayor suma de cuadrados debido a la regresión. Claro, a mayor beta, mayor pendiente, mayor va a ser la suma de cuadrados debido a la regresión. Exactamente, porque más distantes van a estar los I sombreros de la media. Si la recta tuviera pendiente 0, todos los I sombreros serían iguales a la media. Esta suma de cuadrados sería 0, ¿no? Porque todos estarían acostados y estarían acostados sobre I barra punto a punto. Miremos este segmento. Ahora estoy parado sobre este puntito. Esto es la suma de cuadrados total. Es la distancia de I sub IJ a I barra punto a punto. ¿Ven? Es esta. La distancia de I sub IJ a I barra punto a punto.
Este segmento celeste es la suma de estos dos segmentos, el negro y el rojo. ¿Qué es el negro? Es el residual. Es la distancia de I sub ij a I sub I sombrero. ¿Y qué es el rojo? Es la distancia del I sombrero a I barra punto punto. ¿Lo ven? Este segmento, que es la suma de cuadrados total, después va a dar la suma de cuadrados total, es la suma de estos dos segmentos. De I sub ij a I sombrero, más el que está de I sombrero a I barra punto punto. ¿Se entiende? ¿Mm? Es lindo, no sé si les gusta, pero a mí me gusta. Bueno, grados de libertad asociados a cada suma de cuadrados. Total dijimos que era n-1, porque era el desvío de n datos respecto de una media general. n-2, ya lo analizamos, era el residual, los grados de libertad eran n-2 porque con n datos estimábamos a dos parámetros. ¿Y por qué es 1 la de la regresión? En la regresión simple siempre va a ser 1, porque tenemos siempre dos parámetros. En cualquier regresión es la cantidad de parámetros menos 1. ¿Sí? Por eso acá tenemos dos parámetros menos 1 es un grado de libertad. Fíjense, esto en realidad es n menos k, n menos la cantidad de parámetros que tenemos. Y este es k menos 1. ¿Está bien? Por eso este es 1 y por esto este es n menos 2. Si hacemos n menos k más k menos 1, dan los n menos 1 de los grados de libertad de suma de cuadrados total. Nunca lo había pensado ponerlo así, pero miren. A ver, voy a ponerlo, lo voy a escribir ahí para que les quede escrito. Los grados de libertad total son n menos 1, y es igual a n menos la cantidad de parámetros más la cantidad de parámetros menos 1. ¿Ven? Si yo k se va con k, esto me queda en n menos 1. Y siempre, como k es 2, en la regresión simple este va a ser un 2, y en la regresión simple este va a ser un 2. Por eso los grados de libertad de la regresión quedan 1, porque son 2 menos 1. ¿Se entendió? Bueno. Sí, sí, sí. Gracias. Que cada tanto me hablen me dice que no estoy sola. Bueno, ok, grados de libertad. Una vez que tenemos suma de cuadrados y grados de libertad, ¿qué hacemos? Planteamos los cuadrados medios. Entonces, el cuadrado medio de la regresión va a ser esta suma de cuadrados dividido 1. Y el cuadrado medio residual va a ser esta suma de cuadrados dividido n-2. Acá le puse el 1 para que veamos que es un cuadrado medio, efectivamente, que está dividido por sus grados de libertad. ¿Por qué pongo el residual abajo y la regresión arriba? Pongo el residual abajo porque así como en el ANOVA, en el denominador, poníamos el dentro, que era el del error, siempre en el denominador ponemos el estimador del error. Y en el numerador ponemos el estimador de la varianza, que se va a hacer grande cuando yo deba rechazar la hipótesis nula. El cuadrado medio de la regresión se va a hacer grande cuando beta sea distinto de 0, y este estadístico se va a agrandar y se va a ir hacia la zona de rechazo de la F. Si vale la hipótesis nula, ¿qué distribución tiene este estadístico F? Una Fisher con un grado de libertad en el numerador y n-2 en el denominador. ¿Sí? Y voy a rechazar si este estadístico da mayor que el F alfa, 1 n-2. ¿No? O sea, cuando la regresión sea muy grande, cuando la pendiente sea muy significativa, este estadístico se va a hacer mucho más grande que el valor F alfa 1 n-2. Y me va a dar un p-valor muy chiquitito. Acá les pongo las fórmulas, porque después quiero que volvamos sobre estas fórmulas. Suma de cuadrados total es el SII. Suma de cuadrados de residual, ya vimos que era el SI menos SXI cuadrado sobre SXX. Y esto le deja la suma de cuadrados de la regresión, como fórmula, SXI cuadrado sobre SXX. Fíjense que desde todo punto de vista esto cierra, vale la igualdad. Si esto es positivo, esto es negativo, si yo si los reduzco, me queda la igualdad. Y lo que me dice esta fórmula, esta del residual, fíjense que es SII menos SXI cuadrado sobre SXX. O sea que el residual es la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de la regresión. Entonces la suma de cuadrados de la regresión es SXI cuadrado sobre SXX. ¿Sí? Después vamos a volver sobre esa. Veamos una equivalencia interesante que ya habíamos visto cuando
vimos la distribución de los estadísticos, cuando vimos la T, cuando vimos la F, y en el capítulo de ANOVA verificamos esa equivalencia y ahora la vamos a verificar de nuevo. ¿Cuál era esa? Que la T al cuadrado era una F. ¿Se acuerdan? ¿Qué habíamos visto? Que una T con n grados de libertad, una T de Student con n grados de libertad, si le elevábamos al cuadrado, era una F con un grado de libertad en el numerador y los mismos de la T en el denominador. Vamos a verla acá. ¿Ven el estadístico de la T? Esta era una T con 13, en este caso 13 grados de libertad, n-2. Fíjense si yo elevo el estadístico de la T al cuadrado. Me da igual al estadístico de la tabla del análisis de la varianza. Esta es la tabla de análisis de la varianza para evaluar si la regresión es significativa. ¿Qué hacíamos? Hacíamos la suma de cuadrados de la regresión, de la lectura con la concentración. Este es el error, es el residual, y esta es la suma de cuadrados total. La regresión tiene un grado de libertad, porque dijimos que en una regresión simple, 2 parámetros menos 1 es 1. La del error es el mismo residual que habíamos visto, 97 con 13 grados de libertad y 7,52, lo vimos acá. Esperen, me vuelvo para atrás, acá, en la salida está. El 7,5269, ¿no? El cuadrado medio residual que calculamos acá. La suma de cuadrados residual sobre 13. Bueno, esta suma de cuadrados residual la tenemos en la tabla de la ANOVA. Acá directamente hicimos el cociente. Vuelvo acá. ¿Ok? Este es el cuadrado medio residual. 13 grados de libertad porque son 15 datos menos 2. La suma de cuadrados total siempre tiene n menos 1 grado de libertad. 15 menos 1, 14. Este es el SII, ¿no? El SI 619,35 lo habíamos calculado acá, ¿no? Esperen, vuelvo acá. SII 619,35. Acá lo tengo. 619,35. Y 14 grados de libertad. La cuadrado medio total no se calcula. Acuérdense que cuando es un simple, este renglón, así como en el análisis de varianza de un factor, el renglón del modelo coincide con el segundo, así que a ese no le dan bola, vamos al renglón segundo. La regresión de la lectura con la concentración. Suma de cuadrados de la regresión. Un grado de libertad, cuadrado medio de la regresión. Suma de cuadrados residual, 13 grados de libertad, n-2, cuadrado medio residual. El cociente entre los dos, 69,28. Este estadístico de la T al cuadrado es igual al de la ANOVA. Esta era una T con 13 grados de libertad, esta es una F, 1 grado de libertad al numerador, y 13 los mismos de la T en el denominador. Por eso este estadístico al cuadrado coincide con la ANOVA. Y este p-valor del test de Student que hicimos es exactamente el mismo que este p-valor de la ANOVA. Acá porque los dos dieron menor que un 10 milésimo. Si acá hubiera dado 4 10 milésimos, acá sería 4 10 milésimos. Van a dar exactamente igual, exacto. La decisión con el test T es exactamente la misma que con la de la ANOVA. Y acá tienen la demostración de que el estadístico de la T al cuadrado es igual al de la F. Fíjense. El estadístico era beta sombrero menos 0 sobre el error estándar. Si yo elevo al cuadrado esta T, este estadístico que tiene distribución T, beta sombrero era SXY sobre SXX. La potencia es distributiva respecto del cociente, y también respecto de este cociente, del SXY sobre el SXX. Están los dos al cuadrado porque es beta sombrero al cuadrado. Este denominador, esta raíz cuadrada con este cuadrado se va a la raíz, queda cuadrado medio residual sobre el SXX. Este SXX de acá es el denominador del denominador, es lo mismo que tenerlo en el numerador, por eso se simplifica con uno de estos dos del denominador. Por eso me quedó SXY cuadrado sobre SXX. Y si se acuerdan en la diapositiva anterior, esto era el cuadrado medio de la regresión. Era la suma de cuadrados de la regresión, pero también el cuadrado medio porque tenía un grado de libertad. Entonces nos queda cuadrado medio de la regresión sobre cuadrado medio residual. Y este es el estadístico que vimos de la F, que era un grado de libertad al numerador, y n-2 en el denominador. Entonces la T n-2 al cuadrado es una F1 n-2. Por eso esto al cuadrado es exactamente igual a este. Entonces acá tienen la tercera parte de cómo ver si la regresión es significativa.
En el intervalo de confianza, que no incluye el 0. En el estadístico T, que tiene un p-valor menor que 0,05. Y en el ANOVA, que tiene un p-valor menor que 0,05. Bueno, esperen, porque me parece que era eso. Listo, está bien, llegamos perfecto. Esto lo vamos a dejar para la vez que viene, el intervalo de confianza para la esperanza. Nos vamos a quedar acá. Eso lo vamos a ver la próxima, porque los necesito descansados. Descarto los... Y vuelvo, esperen, vuelvo al Infostat. Porque quiero ver algo que ahora que estoy pensando, me olvidé de hacerlo con los chicos del martes. Cualquier cosa después les subo el link a esta clase. Quiero que vean una cosa. Estadísticas. Voy a volver a hacer la regresión lineal. Limpio todo y paso. Lectura, concentración de amoxicilina. ¿Ven? Acá, si sacaban, obteníamos esa recta a la derecha que nos servía. Por eso siempre les dejamos ordenado el origen. Y en diagnóstico, quiero que veamos una cosa. No voy a hacer interpolación, pero lo voy a dejar para la próxima. Pero esperen, quiero que guardemos, vamos a guardar los residuos y vamos a guardar los predichos. Estudiantizados no, los de los gráficos lo vamos a ver la vez que viene. Pero quiero que veamos esto, los residuos y los predichos. Bueno, sale todo de nuevo, la misma salida de nuevo. Y ven, el predicho, uno ya lo conocemos, era este. Para el valor de X barra, el predicho era Y barra, ¿se acuerdan? Que era la lectura. Y fíjense que cuando tenemos una misma concentración, tenemos el mismo predicho para todos. Y este predicho es el valor, no es la media de estos, es el I sombrero. Por ejemplo, déjenme, vamos a ver, esperen. Voy a agarrar un libro, una hoja nueva, y vamos a hacer acá la cuenta. Pero esperen, que viva, tengo que tener a mano la ecuación de la recta. Resultados. Acá tengo, acá tengo la ecuación de la recta. Voy a poner 6, ¿sí? En la ecuación de la recta. Acá, lo voy a hacer con un Excel. Igual, voy a hacer ordenar el origen, menos 4, esperen, no, 4 del teclado, 4,6047. Más beta sombrero, 2,0847, multiplicado por 6. 7,9035. 9033, 9035. ¿Se dan cuenta? El predicho para la regresión es el valor de I sombrero. Por eso, siempre que tengan el mismo valor de X, van a tener el mismo predicho. ¿De acuerdo? Y el residuo, por supuesto, es el valor observado de lectura menos el predicho. 15 menos 13 es este 12. 12 menos este 12 es este 0,22. Pero fíjense que no es la media. O sea que acá no necesariamente los residuos tienen media cero. ¿Saben qué? Esperen. Vamos a ver una cosa. Vamos a pedir las medidas de resumen del residuo. Limpio. Voy a poner residuo. Vamos a dejarle la suma. No, sí. Sí. Los residuos tienen media cero y suman cero también. Porque son... Sí, claro, sí, por eso le vamos al cuadrado. Perdónenme, tuve de nuevo... Los residuos tienen que sumar cero. Porque decíamos que le vamos al cuadrado el I sub I menos I sombrero, menos
Sí, el residuo, elevamos al cuadrado justamente porque si no elevamos al cuadrado, la media nos iba a dar 0. Así que la media de los residuos tiene que dar 0. ¿Verdad? Está bien, acá tienen. El 3,57, si lo suman este menos 3, si lo suman este 0, la suma da 0. Bien. Bueno. Listo. Yo estoy cansada. Antes de empezar a hablar pavada, vamos a terminar. Dejo de compartir. ¿Cuánto se queda? Ah, son varios. Bueno, listo. ¿Entendieron más o menos? ¿Se entendió más o menos la regresión? Les va a ser bastante útil. Prueben a hacer algún ejercicio de la guía, aunque sea. Háganlo con calculadora y háganlo, traten de hacerlo con el Infostat. Alguno cualquiera, como para practicar y estar seguro. Gracias, Noelia. Se entendió re bien, bueno, gracias. Bueno, chiquitos, que tengan lindo fin de semana, pásenla lindo y nos vemos el jueves que viene si Dios quiere. ¿Está bien? Nos vemos, profe. Muchas gracias. Dale, muchas Chao, gracias. Nos suerte. vemos. Buen fin Cualquier de. cosa, cualquier duda, manden consulta por el campus. Chao. Dale, gracias.